Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos a decirlo conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Hola, buenos días. Qué bueno conectarnos con este tiempo, este servicio de oración dominical, este servicio de mañana dominical. Antes de ir a la palabra, quiero recordarte que seguimos adelante sirviéndole al Señor en estos tiempos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de nuestra búsqueda espiritual, tu relación y mi relación con el Señor. Lo hacemos a través de nuestro compromiso con la obra de Dios, compartiendo a otros la palabra del Señor. En esos tiempos es muy importante que transmitamos estos mensajes,
los devocionales, la campaña que tuvimos de conversaciones, conversando en familia. Fue una campaña de mucha bendición. Sé que nos generó muchas expectativas. Están grabados todos los sermones, las reflexiones, para que tú puedas unirte y revisarlas nuevamente. Pero tercero, también nos vinculamos con la iglesia a través de nuestras diezmos y nuestras ofrendas, una manera de contribuir. Así que quiero invitarte para que, a pesar de que estemos en casa, sigamos adelante contribuyendo en la obra del Señor. Podemos hacerlo de manera virtual a través de nuestra cuenta en Bancolombia, o también puedes llamar a la iglesia o escribirnos y enviamos la persona encargada de tomar esos diezmos en tu casa. Así que únete en este propósito, sigamos adelante sirviendo al Señor, comprometidos con Él, porque nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en la obra del Señor no es en vano. Quiero invitar a que tomes tu ofrenda allí donde estás. Toma tu ofrenda y vas a consagrarla al Señor o vas a orar por ella. Y en esta semana tú vas a enviarla para que sigamos adelante. Padre, gracias por tu presencia, por este servicio dominical, por la palabra que nos vas a entregar hoy. Colocamos nuestras vidas, nuestro corazón, pero también levantamos nuestras ofrendas delante de ti. Oramos que sean para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ser parte de esta misión. Seguimos en la temática de la oración. ¿Qué es la oración? Es la pregunta que nos reúne en esta mañana. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? En el mundo encontramos muchas formas de oración, no solamente la cristiana. En el Islam se ora 5 veces al día, en el judaísmo se oran 3 veces al día. En el cristianismo también encontramos la oración como algo importante. Pero no solamente las religiones monoteístas, sino también otro tipo de religiones. Por ejemplo, en el budismo se usan ruedas de oración. No sé si has visto los monjes budistas empujando unas ruedas. Esas ruedas lanzan oraciones de compasión a la atmósfera para unir lo espiritual con lo natural y mitigar el sufrimiento y liberar la bondad. Esas son las oraciones del budismo. Los hindúes oran pidiendo ayuda o paz en el mundo a cualquiera de sus más de 30 millones de dioses. Y el objetivo final es la unión con el Ser Supremo, es decir, con Brahman, y escapar de los ciclos de la reencarnación. Y siempre se ora. Incluso la gente que procura no ser religiosa ora en determinados momentos. Casi en todos los estudios sociológicos acerca del efecto o del evento religioso, se da razón de que un alto porcentaje de las personas declara que ora todos los días. Siempre ha habido algún intento de comunicación en el ámbito humano y divino. Ahora, pero la pregunta en esta hora es, ¿en qué sentido todas estas clases de oración son lo mismo o quizás tienen un sentido diferente? ¿Cuáles son los tipos de oración? ¿Y cuál es la oración del cristiano? Con el paso del tiempo la oración ha ido evolucionando y ha pasado por unos tintes mucho más contemplativos. Y no pretendía tanto comunicarse con un Dios de manera personal, sino esta oración en los tiempos, inclusive desde los griegos, el mundo griego, ha sido una manera de mirar hacia adentro y buscar cambios en la conciencia y en la paz interior. Más como la introspección, la introyección, el conocerse a sí mismo a través de la meditación y la reflexión. Un psicólogo del siglo XX, Carl Jung, decía y veía la oración más como un volverse hacia adentro y como un verse en la parte interior. La pregunta es, ¿qué es la oración?
¿Qué es la oración entonces? Y podíamos hacer una reflexión entre la oración mística versus la oración profética. Quisiera que pensásemos esas dos ideas. La religión mística, por un lado, ve la relación silenciosa, tranquila, contemplativa, sin palabras, como una forma elevada de oración. Pero la oración que encontramos quizás en los profetas, la oración profética, por el contrario, enfatiza que Dios está fuera de nosotros, que nos trasciende y que está por encima de nosotros, que es glorioso y que es distinto, Quiero que me acompañes, hoy tendremos varios textos, pero quiero que me acompañes de unos textos de la palabra del Señor. Te invito a tomar tu Biblia. A ver, ¿tienes tu Biblia por allí? Yo no te puedo ver, pero espero que tomes la Biblia en tus manos, porque si no la usamos, quizás finalmente olvidaremos cómo buscar en ella. La Biblia debe ser el libro más usado que tú tengas. Mi Biblia tiene un par de años, no muchos, pero está profundamente desgastada, rayada o casi semidestruida un poco, pero es bueno porque aprendemos a usarla y a tenerla allí. ¿Cuál es tu Biblia? A ver, quiero que tomes tu Biblia y me acompañes un momento al libro de los Salmos, Salmo 27. Quiero que me acompañes un momento al Salmo 27, versículo 4. Dice Salmo 27, 4: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Indudablemente, desde la antigüedad ha habido y ha existido este deseo místico de conectarse con el Señor. Esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. La contemplación ha estado allí, el mirar al Señor, el pasar tiempos delante de Él. Indudablemente la oración tiene este tinte. Pero escucha esto: un teólogo alemán de apellido Heidegger dijo que la oración mística a menudo conlleva a un largo proceso de purificación, un fatigoso ascenso gradual hasta llegar a nuevas alturas de visión y unión con Dios. Creemos que hay experiencias contemplativas, místicas, emocionales con el Señor. Pero el problema es cuando hacemos de estas experiencias místicas, personales, contemplativas con Dios, una forma de ir ascendiendo en este misticismo. Y se cree entonces que entre más se entra en la contemplación o en la adoración o en el perderse en ese éxtasis de acercamiento, entonces más valorada es la oración, más profunda es la comunión, o más estoy yo seguro de mi relación y por ende de mi salvación. Lo místico, pensaba él, podía convertirse en una cosa meritoria, un medio por el cual las personas intentaban salvar sus propias almas. ¿Qué pasa cuando hacemos de la oración un medio para salvarnos? La oración no es nuestro descubrimiento, sino que es la obra de Dios en el hombre. Es que antes de nosotros orar, Dios estaba antes primeramente dispuesto a escuchar. La oración es más un acto de Dios que del hombre. Lo hemos dicho hasta el cansancio,
no podemos orar por nosotros mismos. Necesitamos el Espíritu Santo en nosotros, quien produce el clamor a nuestro Padre, el sentimiento de que somos hijos de Dios. El objetivo de la oración no es la absorción de Dios, no es voy a orar simplemente para llenarme de Dios y para que Él esté en mi vida, sino que es la cercanía con Dios, la cercanía de un niño con el Padre, de un amigo con otro amigo. No venimos a Dios como quien viene a una fuente de gasolina para abastecerse y para llenarse y seguir la caminata. No, venimos a Dios en la cercanía de una relación. Dios es mucho más que una fuerza que nos revitaliza y nos conecta. Él es el amigo, el cercano, el Padre que quiere compartir tiempos especiales con nosotros. Entonces, la oración se niega a ver una de estas formas de simplemente meditación, contemplación. La oración debe de llevarnos a una mezcla de meditación, de petición, de acción de gracias, de confesión y de adoración. Todas estas expresiones tienen que ir juntas de la mano. ¿Cuál es el punto entonces de esta oración? ¿Cuál es entonces el centro de la oración? ¿Es irnos a un misticismo? ¿O es irnos a una relación de comunicación mucho más racional y de diálogo? ¿Dónde nos encontramos en la vida de oración? Aquellos que defienden el volverse hacia adentro, o aquellos que rechazan ese sentimiento de volverse hacia adentro porque lo ven como algo oriental, algo trascendental, algo más de otro tipo de espiritualidades diferentes a las de la Biblia. ¿Dónde está el sentido de la oración? La oración, ante todo, es una conversación verbal, más que un encuentro místico sin palabras. Yo quisiera empezar por esa idea. Y quiero leer otro salmo. Salmo 63 dice algo muy hermoso. Salmo 63, del 1 al 3, nos plantea esta idea. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de Dios, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y otra vez, el salmista viene en un sentido de necesidad. Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Hay un deseo del salmista de conectarse con el Señor. Hay un deseo espiritual, profundo, apasionado, ardiente, desesperado. Hay un clamor del alma. Pero otra vez, esto no significa una idea panteísta. Es decir, esto no significa la fusión del hombre con Dios en la oración. Porque el panteísmo lo que nos dice es que hombre, naturaleza, cosmos y divinidad se unen, donde el pan, la idea de todo, panteísta, todo es Dios. Si hay un profundo deseo de buscar al Señor, la Biblia sí nos habla de una relación muy cercana. El salmista dice, cuando he estado con Dios, ha sido como el niño que ha sido amamantado. Y mira ese sentido de cercanía, de amor, de profundidad, de intimidad, pero no al punto de fusionarnos con Dios. Lo que plantea
por ejemplo, las religiones orientales, ¿sí? El fusionarse con la divinidad o con el cosmos. Nosotros somos hombres, somos terrenales, y Dios es Dios, el Dios eterno y trascendental. Y leo un salmo más, Salmo 31, verso 2. A ver, espero que me acompañes en tu Biblia. Salmo 31, 131. Salmo 131, versículo 2. En verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Mi alma se ha callado. Mi alma se ha silenciado como un niño que está amamantado, que llora y desespera, pero cuando tiene el seno de su madre simplemente descansa. Claro que es una relación cercana, profunda. Y entonces la oración tiene ese componente personal. Otra vez, pero eso no significa un fusionarse con la deidad, ni una disolución de los límites entre uno mismo y el universo. El Dios en la Biblia no es lo mismo que yo. No está completa ni remotamente lejos de mí. Está cercano a mí, pero otra vez no es como yo. Me encanta lo que dice Pablo a los colosenses. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Claro que Él está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Claro que fuimos creados, dice la Biblia del Génesis, a imagen y semejanza de Dios. Claro que tenemos la imagen de Dios impregnada en nuestras vidas, pero eso no nos hace dioses. Meditando en las palabras de Dios, en la Escritura y en la experiencia de la vida con el Señor, entonces vamos recibiendo su tranquilidad. La oración entonces es una respuesta verbal de la fe a la palabra y a la gracia de un Dios, no un descenso hacia el interior para descubrir que somos uno con todas las cosas y con Dios. Otra vez, la oración no es eso. La oración no es ese descenso. No es introspección solamente. No es un psicoanálisis espiritual. La oración va mucho más allá de eso. La oración también puede conducir con regularidad, es cierto, a un encuentro personal con Dios, lo que sin duda puede ser una experiencia maravillosa, misteriosa y de sobrecogimiento espiritual. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia con Dios? A través de la oración. Quiero que pienses en eso. Ahora, es posible que tú me digas, yo conozco personas que no son espirituales, que no van a la iglesia, que no practican la fe, pero sin embargo han pedido, han hecho oraciones y Dios les ha contestado. Déjame decirte esto. Dios se complace algunas veces en contestar las oraciones de los no creyentes. No por causa de alguna obligación, sino estrictamente a causa de su compasión y su misericordia soberana. Quiero que pienses en los ninivitas. Cuando el profeta Jonás fue a predicarles acerca de la destrucción de Nínive,
El pueblo lo que hizo fue simplemente clamar a Dios y ayunaron a Dios. Y era un pueblo pagano, eran ninivitas, un pueblo idólatra. Pero clamaron a Dios. Todos clamaron para no ser destruidos. Y su oración fue escuchada. Oraron, sí. Su oración fue contestada. Pregunta, ¿eso significa que habían entendido el verdadero sentido de la oración? ¿Tenían ellos una verdadera relación profunda con el Señor? ¿Conocían al Dios de Israel, al Dios de las Escrituras? La oración funciona como una respuesta personal, pero también la oración es una comunicación que se da al conocer a Dios, al conocimiento de Dios. Entonces la oración también depende de nuestro conocimiento de Dios. La profundidad de la oración, la efectividad de la oración, el deleite, el disfrute de la oración, porque a muchos la oración se les volvió una carga, un problema, una situación inviable, la piedra del zapato. Y la pregunta es, ¿estamos conociendo realmente a ese Dios al cual decimos orar? La oración llega a ser contestada, la oración llega a ser contestada en Dios, pero solamente la disfrutamos cuando la oración es una conversación completa. Cuando tú y yo podemos hablar lo que está en nuestro corazón. Cuando tú y yo podemos expresar lo que está dentro de nuestra alma. Muchas veces venimos a Dios con fórmulas. Muchas veces venimos a Dios con pretensiones acerca de lo que queremos que Él haga para nosotros. A veces simplemente recitamos cosas que las hemos dicho toda la vida, pero no estamos teniendo una comunicación y menos un conocimiento del Dios de las Escrituras. Toda oración es respuesta a Dios, porque toda oración es un encuentro, una conversación con Dios. Eso debe ser la oración. Cuanto más clara sea la comprensión de quién es Dios, mejor serán nuestras oraciones. Yo estoy profundamente conmovido, porque como iglesia, como Alianza San Bosco, en medio de la pandemia, en medio de adversidades, hemos visto la mano del Señor. En medio de adversidades hemos podido cumplir nuestros compromisos con nuestros trabajadores. Hemos podido seguir adelante alimentando a las personas de la calle. Esta semana pudimos llevar mercados a 60 familias. Y yo sé que eso es por la gracia de Dios, pero también sé que hay hombres y mujeres, hermanos y hermanas, orando para que Dios sostenga esta obra en medio de este lugar. Porque esta obra es de Dios en este lugar y Él la ha sostenido. Y en medio de adversidad, cuando veo personas, empresas y aún ministerios que se quejan porque son inviables económicamente, y eso es una realidad mundial, nosotros aún en medio de este desierto hemos visto la provisión del Señor. Es por la gracia de Dios y por su misericordia, pero sé que también hay un pueblo que está clamando para que esta obra no se detenga, sino que avancemos. Aún en medio de esta adversidad, soñamos con abrir el centro de restauración para personas en situación de calle. ¿De dónde? ¿De qué recursos? Tenemos un Dios poderoso que nos sostendrá y nos llevará de su mano.
Cuanto más sea claro nuestra comprensión de Dios, más clara será nuestra vida de oración. La oración, como un don espiritual, es una conversación personal y genuina como respuesta a la revelación verbal y específica de Dios. Nadie puede clamar a Dios, nadie puede encontrar a Dios, nadie puede buscar a Dios, nadie puede proclamar las verdades de Dios si éste no se le es revelado. Nosotros no amamos a Dios, Él nos amó a nosotros primero, Él se reveló a nuestras vidas. La conversación se convierte en un encuentro personal, en una verdadera conexión. Querido, la oración es un encuentro con Dios. Es desnudar nuestra alma. Es responder a los brazos de Dios que están abiertos para nosotros a cualquier hora del día. ¿No te parece eso hermoso? La Biblia habla de nuestra relación con Dios, de cómo conocerlo y de cómo ser conocidos por Él. De eso hemos venido hablando en los días anteriores y ha seguido esta serie. Si no, te invito a revisarla. ¿Por qué oraba Pablo? ¿Por qué oraba la iglesia del primer siglo? Más que las circunstancias fuesen cambiadas, la oración misionera era una oración que iba toda enfatizada en que ellos pudiesen conocer a Dios. Porque si una persona puede conocer a Dios, entonces sabrá cómo orar. De lo contrario, la oración simplemente será un acto religioso y nada más que eso, sin resultado profundo. Conocer a Dios es un asunto de trato personal. Conocer a Dios es más que el conocimiento sobre el asunto de Él. Es un asunto de tratar con Él a medida que Él se abre a nosotros. Es una interacción. ¿Y no te parece maravilloso que el Señor te anhela? El salmista decía: mi alma tiene sed y mi carne te anhela, pero Dios tiene un anhelo más grande por nosotros, tiene una pasión por nosotros, y su pasión fue tan grande que murió por nosotros, que entregó su Hijo por nosotros. La oración entonces es continuar una conversación que Dios ha comenzado a través de su palabra y su gracia, la que con el tiempo se convierte en un pleno encuentro con Él. Él empezó la conversación, no fuimos tú y yo. Con su gracia nos abrió un camino para conectarnos con Él. Escuchar es importante, escuchar su palabra. Tenemos la revelación profética más grande en nuestras manos. Deleítate en escuchar a Dios. Conoce a ese Dios santo en su palabra, porque en la medida que lo conoces a Él, que te relacionas con Él, entonces tu oración toma un matiz completamente distinto. Entonces la oración no será un instrumento para mover y buscar el favor de Dios y manipular a Dios. La oración no será una arma secreta solamente para buscar cosas de nuestro interés, porque la oración entonces será una manera de conectarnos con Él, de conocerlo, de entrar en una relación personal con el Señor. Quiero hacer una pregunta. Estamos hablando de qué es la oración en esta reflexión. Una pregunta que quizás se hizo Job y quizás nos hacemos nosotros. Escucha esta pregunta. ¿Es posible que un hombre o una mujer puedan llegar a amar a Dios por quien Él es? Para que así haya un contentamiento básico en la vida a pesar de las circunstancias. Otra vez,
Es posible que amemos al Señor por lo que Él es en sí, por lo quien Él es en sí, y no por las circunstancias favorables o desfavorables que tengamos a nuestro alrededor. ¿Será posible eso? ¿Tú qué piensas al respecto? Es una pregunta muy profunda. Escucha este texto, escúchalo. Abre tu Biblia, otra vez, tu Biblia. Job, capítulo 1, verso 9. Job 1:9 dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por cuanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Wow, esa es la pregunta de la vida. ¿Servimos a Dios por lo que Él nos da? Y Satanás lo sabía y le dijo: quítale a Dios, quítale a Job todo lo que tiene. Es que lo has bendecido, le has dado dinero, le has dado familia, le has dado salud, le has dado bienes, le has dado muchas cosas. Pero ¿Él acaso sirve a Dios de balde? ¿Él acaso sirve a Dios por amor a la causa? Quítale eso y vas a ver cómo Él blasfema. La pregunta es: ¿una persona puede amar a Dios por quien es Dios en su vida y no por lo que tiene? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí. Una persona puede amar a Dios no por las circunstancias de su alrededor. Una persona puede amar y caminar con Dios a pesar de las adversidades. Una persona puede avanzar en la vida espiritual a pesar de los problemas. Sí, pero solo esto es posible mediante la vida de oración. Oye, pero ¿de dónde sacas esa idea? Vamos a adelantarnos un poco más en el libro de Job, capítulo 42. Vamos un poco más adelante, en un pasaje muy conocido. Job 42, verso 1 dice: respondiendo Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se escape de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Imagínate, su oración era una oración sin entendimiento. Hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿No es esto una relación con Dios? ¿No es esto una vía de oración donde tú hablas y Dios te contesta, donde Él te pregunta y tú le respondes? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué cambió la oración de Job? ¿Qué lo sacó de ese ciclo de lamento y de dolor donde se encontraba enterrado? El conocer a Dios. Porque si tú lees la Biblia, Job, Dios se le reveló, le habló directamente. Y tú dirás: oye, sí, si Dios me hablase directamente, yo creería en Dios. Claro, si Dios me contestase audiblemente, yo entonces creería, preguntaría y quizás tú me dirías. Pero cuando Job vio con mayor claridad quién era Dios, sus oraciones se hicieron más completas. Pasó de la queja a la confesión, a la petición y a la alabanza. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
esta nueva experiencia transforma su vida, transforma su carácter. Pero llegaron y fueron producto de una interacción, de escuchar a Dios en su palabra revelada y de su respuesta en la oración. ¿Quieres ver la transformación de tu vida? Necesitas conocer al Señor más y más. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hablaba lo que no entendía, pero me encanta cuando dice cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. La oración nos da ese recurso y esa posibilidad. Sus oraciones se hicieron más provechosas y los cambios fueron más radicales en su vida a medida que conocía con más certeza a Dios. El poder de nuestras oraciones entonces no descansan primeramente en nuestros esfuerzos o técnicas, sino en nuestro conocimiento de Dios. Por eso tenemos que orar todo el tiempo para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, para que resplandezca Dios en nuestras vidas y le podamos conocer. Sí, pero Dios le habló de manera audible a Job, desde la tempestad, si leemos el libro. Pero déjame decirte esto, nosotros tenemos algo mejor que Job. Tenemos un recurso mayor que Job no tenía en su tiempo. Una expresión incalculable más clara del carácter de Dios. Escucha lo que dice el libro de Hebreos. Y quiero ir cerrando esta reflexión con esto. Hebreos capítulo 1. Abre tu Biblia rápidamente. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces dice el libro de Hebreos que tú y yo tenemos un recurso mayor que el que tenía Job, y es la revelación de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Y Juan dice, y el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Este verbo, esta palabra se hizo carne. Y Juan puede decir, y nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre. Jesucristo es la revelación misma. Es la palabra de Dios misma. Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Por eso la encarnación, el nacimiento de Jesús en la tierra es el evento más glorioso, porque es Dios revelándose, es Dios mismo dándose a conocer, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Porque no es posible una comunicación más completa, personal y hermosa de parte de Dios que Jesucristo mismo. Nosotros no podemos mirar directamente al sol con nuestros ojos, porque si miramos al sol con nuestros ojos nos quemaríamos. Esa grandeza, ese poder, esa energía del sol nos dañaría. Necesitamos un filtro solar para poder ver el sol y contemplarlo. Cuando miramos a Jesucristo como se nos muestra en la Escritura, estamos viendo la gloria de Dios a través del filtro de la naturaleza humana de Jesucristo, el Hijo de Dios. A Dios nadie le vio jamás.
pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, porque si pecásemos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tú y yo podemos orar gracias a Jesucristo. Tú y yo podemos tener una relación con el Padre gracias a Jesucristo. Querido, querida, que tú y yo podamos avanzar en nuestra vida de oración a partir de conocerle a Él, de caminar de su mano. Te invito para que ores conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos por Jesucristo. Dile, Señor, yo quiero conocerte a ti. Abre mis ojos, abre mi entendimiento a tu verdad, a tu palabra. Señor, que nuestras vidas de oraciones puedan ser renovadas. Que nuestra vida de oración pueda ser revitalizada. Espíritu Santo de Dios, ven. Levántanos de una manera especial para que podamos conocerte, Señor, en estos tiempos. Que la oración para nosotros no sea una carga, sino que sea un disfrute y un deleite de conversar contigo, de entrar en amistad contigo, en cercanía contigo. Señor, nuestra alma tiene sed de ti, nuestra carne te anhela, pero también ayúdanos, Señor, a tener una relación de comunicación, una relación verbal contigo, de interacción con tu palabra. Gracias, Señor, por llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario. En estos tiempos, Señor, seguimos orando de esta manera. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer la grandeza de tu amor, de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia. Dile, Señor, hoy me refugio bajo las alas de tu perdón. Hoy me refugio bajo las alas de tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido, Dios te bendiga. Que la gracia del Señor sea contigo. Que su Espíritu Santo te siga sosteniendo. Y desde casa también somos iglesia. Toma tiempo para compartir esta palabra con alguien más. Dios te bendiga. Un abrazo.